Hoy vamos a continuar, mis hermanos, con lo que es el estudio detenido del libro del profeta Daniel. Las dos primeras presentaciones hemos presentado una introducción al libro con el objetivo de que podamos estar firmes de que el libro es veraz, de que este libro que hemos de estudiar usted tenga la confianza, y ya vimos todas las pruebas arqueológica, histórica y bíblica de que el libro realmente es veraz, es tal como lo dice, todo lo que dice y cuando fue escrito. Eso lo hicimos en las dos primeras presentaciones, y la tercera le agradezco a los que participaron en esa evaluación que tuvimos para saber qué tanto debemos aprender más acerca del libro del profeta Daniel. En esta ocasión vamos a iniciar ya de lleno lo que es el libro en sí mismo, en el capítulo 1, que forma parte del contenido histórico. Recordamos en la introducción que decíamos que hay un contenido histórico y otro que es profético. Este forma parte de la parte histórica. También habíamos hablado de los idiomas y decíamos que estaba escrito en hebreo y en arameo. Este capítulo 1 fue escrito en hebreo y posee 21 versículos. Hay dos temas principales en este capítulo. Uno es el relato del ambiente sociopolítico en el que se está desarrollando la historia, y el otro es la decisión que tiene que ver con la dieta como parte de un ejercicio religioso. Esos son los dos principales tópicos que se mencionan en este capítulo. Algunos versículos los vamos a tratar con mucho detenimiento, y hay otros que se pueden tratar en conjunto y de una manera más superficial o más fácil. En el capítulo 1 y versículo 1 nos vamos a tomar un poquito de tiempo, y en algunos otros también. Recuerden que es un estudio detenido, no es leerlo y ya pasó, porque eso lo hacemos en una noche, leemos el libro y ya pasó. Vamos a hacerlo detenido para que podamos deleitarnos de la palabra de Dios. En el capítulo 1 y versículo 1 nos dice: en el año tercero del reinado ¿de quién? De Joacim, rey de Israel, de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Asiria, de Babilonia, y vino a Nueva York y la rodeó, a Jerusalén. Quiero ver si están atentos. Ese es el versículo que vamos a tratar en el día de hoy, pero específicamente la primera parte. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Hasta ahí. Esa es la parte que vamos a iniciar el desarrollo, y luego hablaremos de la segunda parte. Esto salió en la evaluación, no sé cuánto recuerdan que le puse en qué año había sido esto. Así que para desarrollar esta primera parte vamos a hacer un poco de historia bíblica. Va a ser quizás extensa pero no profunda. O sea, va a ser abarcante, pero no vamos a entrar en detalles porque no es necesario para el estudio que estamos haciendo. Además, la mayoría de nosotros conocemos ya los detalles de esa historia. Y vamos a iniciar esa historia con Adán. No se asusten, no es que yo vaya a leer el Génesis entero y llegar hasta Segunda de Reyes. No. Por eso le dije, es abarcante, pero no es profundo. Con Adán empezamos. Usted puede leer en el libro de Génesis, pero igual también en el libro de Primera de Crónicas, donde lo da bien resumido y lleva el linaje escogido. Y quiero aclarar algo antes de mencionar el linaje. No es que hayan personas que no se mencionan ahí que no sean hijos de Dios. Lo que pasa es que Dios elige a alguien especial, un linaje especial. Por ejemplo, Adán, ustedes saben, tuvo a Set, y por Set es que se sigue el linaje. No quiere decir que los demás hijos que tuvo Adán y Eva no son parte del pueblo de Dios, pero el linaje que llega hasta el Mesías fue a través de Set. Así que para que no se me confundan en eso. Y tenemos que desde Adán hasta Noé hay 10 generaciones que forman parte de ese linaje, empezando con Adán, el cual tuvo a Set, luego Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, y llegando entonces hasta Noé. Nos recuerda lo que pasó con el diluvio universal, que la tierra fue destruida, y entonces con Noé empieza a ser repoblada. Luego vemos que
Noé tiene un hijo llamado Sem, y el linaje continúa también 10 generaciones hasta llegar, me faltó una, pero no, esa es. Hay 10 generaciones hasta llegar a Abraham. Esa es Sem, como le mencionaba, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abram, que luego se le cambia el nombre por Abraham. Y ahí tenemos el que le sigue a Abraham. Ustedes recuerdan que Abraham tuvo dos hijos, Ismael, y el otro se llamaba Isaac. No es que Ismael, Dios le dio una patada y vete por allá, muchacho, resuélvetela. Recuerden que en el libro de Génesis se menciona que hay bendiciones también para Ismael. Y la historia como la madre de Ismael fue visitada por el mismo Señor. O sea que no es que no forman parte del pueblo de Dios. Lo que pasa es que por aquí que viene el linaje. Dios es el que está al control. Y Él dice, es este niño, no es aquel. No es porque aquel está perdido, es porque por este hay algo especial, incluso para ese. Y esta parte que le menciona aquí de Ismael e Isaac, es algo que hasta hoy en día ha traído gran controversia en las religiones abrahámicas, monoteístas. Por ejemplo, los musulmanes dicen que este niño, el niño de la promesa, no fue Isaac, fue Ismael, dicen ellos. Sí, ellos dicen porque era el primogénito y que hay un error en la Biblia, y etcétera, etcétera. Pero sabemos que la palabra de Dios dice que fue Isaac. Con Isaac continúa la promesa que se le había dado a Abraham de la tierra prometida y todas las bendiciones que también incluye no solamente la parte material. Y llegamos a uno de los hijos de Isaac llamado, ¿no saben cómo se llamaba ese hijo de Isaac? ¿No tienen idea de alguien que vio una escalera, que estuvo peleando con... Bueno, tengo que revisar las imágenes entonces. Aquí vemos a Jacob, luego llamado Israel, que tiene un hermano que se llamaba como Esaú. Sabemos Esaú, el hermano de Esaú, no el rey. Todavía no estamos en Reyes. Y hubo un gran conflicto. Dice el Espíritu Profecía que Jacob, de todo modo, iba a ser el primogénito. Que lo que él hizo de ir a engañar a su papá estuvo mal hecho. Que si él no hubiese engañado a su papá como quiera, él iba a recibir la primogenitura. Pero a veces nosotros queremos hacer los planes a nuestra manera. Así es. Bien, entonces con Jacob continúa y están los 12 hijos de él. No es que nada más solamente tenían 12, tenía hembras también. Pero, vuelvo y le repito, es que Dios es el que está al control y Él es el que elige. No es porque el otro se va a perder. Entonces, se eligen 12 hijos y con esos hijos que se multiplicaron y los hijos se multiplicaron y multiplicaciones al cuadrado y a la raíz cúbica y toda esa cosa, se formó una gran nación conocida como Israel. Y esa nación pasó un tiempo en Egipto y sabemos la historia de lo que ocurrió ahí. Lo trataron muy bien, todos tenían naciones y todos tenían grandes privilegios. Claro que no. Sabemos la historia ya de lo que ocurrió del pueblo de Israel en Egipto. Pero luego el Señor elige también, fíjense que siempre es Dios el que está al control. Amén. Ahí no hay cosa humana por ningún lado. Él es el que está al control y dice, no, aguántate, te empujo para allá porque esto es por aquí. Y elige entonces a este hombre manso llamado Moisés para entonces sacar al pueblo de Israel y llevarlo entonces a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, la tierra de Canaán. Y antes de pasar un poco con esto, déjame darle un poco para atrás y hablar un poco, por lo menos mencionar los 12 hijos de Israel. Tenemos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Todo lo que hablamos desde Adán hasta ese momento, usted lo puede encontrar en el Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 4, 24, 27, 34 y 2, 1. Voy a hacer un paréntesis. Siempre les invito, si alguien está interesado en todo esto, yo lo estoy leyendo aquí, todo eso está ahí. Usted me hace saber, yo se lo mando digital o se lo imprimo y así usted lo tiene. Okay. Para que no se preocupen, ¿qué digo el hermano? No está anotando. No, usted se me acerca y yo se lo vine a hago. anotar, pero es muy rápido. Sí, por eso.
Yo hablo así por eso, porque yo siempre sí, le doy la opción para eso mismo, para poder fluir más. Bien, entonces, por Moisés, sacan al pueblo, usted conoce la historia, no vamos a entrar en detalles, pero se le dice a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida. Y ahí lo vemos en el libro de Números. Y primero vemos en Éxodo 3, 10 y 11 cómo Moisés es elegido por Dios para esto. Dice Jehová: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pero ustedes saben que al fin y al cabo terminó sacándolo. Y Número capítulo 20, versículo 7 al 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ustedes recuerdan de la roca que Dios le dijo: háblale a la roca y ella te va a dar agua. Y Moisés se le fue la paciencia y lo que hizo fue que le dio 2 palos. Entonces por eso no entraron ni él ni Aarón tampoco. Cosas de Dios. ¿Quién entró entonces al pueblo? Josué. A Josué fue que le tocó ese trabajo de llegar hasta la tierra de Canaán y entregar al pueblo de Dios, entregarle esa tierra. Dice en Deuteronomio 31:7: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y así ocurrió. Ustedes saben la historia. Josué llegó, los espías explorando y bla bla bla, ¿verdad? Ahí es la ilustración de las murallas como cayeron. Y luego, con el mismo Josué se distribuyen las tierras de Canaán. Canaán, uno de los hijos de Noé se llamaba Can y salió malo. Y Dios, a través de Noé, había profetizado cuál era el destino de los hijos del linaje de Can, que serían siervos. Y ellos habían tenido este territorio y por eso le llamaba Canaán, viene de Can. Pero Dios le había prometido a Abraham que esa tierra no se le iba a dar a hijos de desobediencia, sino a hijos de lealtad. No es que los pobladores de ahí de Canaán no habían escuchado de Dios, porque si fuera así fuera injusticia. Todos tuvieron la oportunidad de escuchar de Dios y se apartaron. Así fue. Y por eso Dios, dice la palabra, cuando llegó al colmo la maldad de ellos, entonces Dios le dijo: ya, time up, fuera. Entró entonces el pueblo de Israel que había sido elegido y que hasta ese momento se han portado más o menos. Después que pasó del becerro de oro, ellos más o menos se reformaron. Y se hace la distribución. Aquí vemos un mapa, más o menos cómo fue la distribución que se hizo de las 12 tribus. Las 12 tribus están ahí. Si ustedes ven a Simeón, Judá, aquí está Rubén, Dan, Efraín, Gad, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Manasés, Dan, y así por el estilo. Esa fue la distribución que se hizo de las tribus. Y aquí se menciona, y en la Biblia lo menciona, esto es de la Biblia sacado, cuál eran los límites. Desde tal parte hasta tal parte, esa será la tribu de tal, y así por el estilo. Bien, yo les dije no íbamos a entrar en muchos detalles, pero esa es la idea. Se distribuyeron los territorios y ahí entonces se asentó la familia de Israel como nación, cuyo rey, ¿quién era? ¿Quién era el rey? El mismo Dios. Y vuelvo y repito, Dios es el que está al control. Él saca al pueblo de Egipto, lo lleva a la tierra, le da leyes de toda clase, hasta de salud, y lo dirige. Él es el rey. Él es el rey, sin duda alguna. Cuando Josué fallece, no surgen líderes a la manera de Moisés ni de Josué, a pesar de que tenían el sacerdocio y eso, pero no se levanta un líder a la manera. Y el pueblo entra en un ciclo, y se lo voy a leer de acá, está en el libro de Jueces. El pueblo entra en un ciclo de que se mantiene fiel a Dios, todo va bien,
luego se apartan de Dios y trae la consecuencia, le gritan a Dios, sácanos de este problema, Dios tiene misericordia y le levantan líderes. Esos líderes le llamaron o se le conocen como los jueces. Y voy a leer aquí en el capítulo 2 de Jueces, del versículo 11 en adelante, dice: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. ¿Saben qué son los Baales, verdad? Dioses falsos. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, adoraron a los dioses de los pueblos vecinos y provocaron el enojo del Señor. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces el enojo del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los despojaron. Los abandonó en manos de sus enemigos y no pudieron enfrentarlos más. Donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como Él lo había dicho y jurado. Así tuvieron gran aflicción. Pero el Señor levantó jueces que los libraran de sus despojadores. Tampoco oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron tras otros dioses y los adoraron. Bien pronto se apartaron del camino de sus padres, que obedecían los mandamientos del Señor, pero ellos no hicieron así. Cuando el Señor les levantaba un juez, Él estaba con el juez y los libraba de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía por sus gemidos a causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el juez moría, volvían a corromperse más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirlos y adorarlos, y rehusaban abandonar sus malas prácticas y su obstinado camino. Y así entraba ese ciclo. Fueron un total, vamos a decirlo así, de manera más regular se conocen 12 jueces, pero se agregan, aparte de los 12, 4 más. Se puede mencionar como líderes a la manera de jueces. Y estos jueces están en el libro de Jueces. Tenemos a Otoniel, se menciona en el capítulo 3, versículo 7 al 11. A Od, en el capítulo 3, versículo 15. Sangar, en el capítulo 3 y versículo 31. Débora, que también estuvo con Barak. Esto se puede leer en el capítulo 4 y capítulo 5 completo. Gedeón, en el capítulo 6 al 8. Tola, en Jueces 10:1. Jair, en el versículo 10 del capítulo 10, perdón, el versículo 3 del capítulo 10. Jefté, continuó también el capítulo 10, pero el versículo 6 hasta el capítulo 12, versículo 7. Luego Ibzán, en el capítulo 12, versículo 8. Elón, capítulo 12, versículo 11. Abdón, capítulo 12 y versículo 13. Y finalmente Sansón, que son los capítulos 13 y 16. Los demás que le mencioné fueron, como lo ven aquí en esta lista, al sacerdote Elí y también a Samuel el profeta, y también los 2 hijos de Samuel. El período y la fecha que abarca esto de los jueces, estamos hablando de unos 350 años en el que el pueblo de Israel fue gobernado, fue dirigido por jueces. Estamos hablando aproximadamente desde el año 1400 a.C. hasta el 1050 a.C. Luego con Samuel ocurre algo. Ya Samuel está entrado en edad, está un poco avanzado, ya no puede dirigir igual, y su lugar lo tomaron sus 2 hijos. Eran 2 barbarazos, no salieron a su papá. Sí, y entonces el pueblo le dice: no, nosotros no queremos a ese muchacho. Y lo vamos a leer aquí en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 9. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora
un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, pero protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esto está en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 9. Y fíjense lo que hemos estado hablando, de que el que gobernaba era Dios, más ellos decían: no, queremos ver un rey de carne y hueso que se equivoca y que nos puede llevar a la perversión. Eso es lo que querían. Dios, ese amor de Dios, mis hermanos, es tan grande. Y dice: está bien, eso es lo que ustedes quieren, está bien, se lo voy a dar, pero hay una condición. Y en el capítulo, usted lo puede ver en su casa, hay una condición: el rey tenía que ser esto. Si estaba fuera de eso, Dios lo desechaba. Y así se elige el primer rey. ¿Cómo se llamaba el primer rey? Saúl. A partir de ahí ya no se hablan de jueces, se hablan ya de reyes que gobiernan a la nación de Israel. En 1 Samuel, capítulo 10, versículos 17 al 24, y también pueden leer en su casa el capítulo 9 y 10, ahí se habla la historia de cómo se elige a Saúl, que por cierto, fue Dios que lo eligió también. Todo lo que hemos visto es Dios el que está al control. Él es el que dice: yo esto, aquel. Dice: Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Y a partir de ahí, Saúl rey. Pero sabemos la historia triste, muy triste de Saúl. No sé, a veces se nos suben los cargos, sea en trabajo, sea en la iglesia, sea en la política. Y él dijo: bueno, el que sabe aquí soy yo. No hizo caso, se apartó de Jehová. Y esa triste historia donde él mismo se quita la vida clavándose una espada. Es bien triste. 1 Samuel 15, 10, 11 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Hasta ahí llegó Saúl delante de Jehová. La fecha en la que Saúl gobernó fue del 1050 al 1010 antes de Cristo. Estamos hablando de 40 años. 40 años gobernando sobre la nación. Luego Dios elige a otro jovencito que se llamaba David. El personaje favorito de David. Dice en 1 Samuel 16, 1, 11 y 13. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces dijo Samuel a Isaí. Estoy volando los versículos. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hermoso. En 2 Samuel, capítulo 2 y versículo 4 dice: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá.
Así que David empezó a reinar en el año 1010 a.C. hasta el 971 a.C. O sea, estamos hablando 39 años y sabemos que David fue un hombre conforme a la voluntad de Dios, íntegro. Dios no desechó a David para nada. Al contrario, decía que iba a levantar a alguien como David para que tomara el trono. Pero, no, exacto, no fue totalmente cabal. No es que estamos hablando que fue un hombre sin pecado, al contrario, cometió una barbarie difícil de perdonar, pero bueno. Por lo menos se arrepintió. Saúl no, Saúl era obstinado. No, yo no voy a hacer caso y consulto a los brujos y hago esto y vete de aquí, profeta. Pero por lo menos David pidió perdón. Así es. Luego de David, ¿quién viene? Me dijo su hijo. Su hijo, pero él tenía muchos hijos. Y había un hijo que se llamaba Daniel incluso. Absalón. Desde que le mata a David. Ahí hay unos pleitos. Ese es el Ahí hay unos pleitos, mis hermanos. El sábado pasado yo estaba estudiando, preparando esto. Y óigame, hay unos problemas graves. Bien, luego viene Salomón de Chepa, como dicen, porque se lo querían quitar el trono. Así es. Exacto. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Quién es el que tiene el control? Dios. Jehová. Jehová es el que controla la historia. Sí. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 33, 34, 38, 39. Dice: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, Sadoc, no de la tierra, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡viva el rey Salomón! Entonces el versículo 38 y 39 explica que ellos lo hicieron así. Dice: y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Salomón se portó más o menos, porque él iba bien. No quiero de riqueza, quiero sabiduría. Pero al final la sabiduría no sé qué hizo, porque se fue en pos, sí, se corrompió. Y por lo tanto, otra vez, Dios tuvo que desecharlo. Ahí lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9 al 11. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Señor, usted que le aparezca a Dios 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, pero él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón reinó desde el 971 hasta el 930 o 31 a.C., o sea, 40 años. Y fue más o menos porque Salomón fue el que construyó el templo y puso a la nación buena. Realmente hay que reconocer esa parte. A partir de ahí, como ustedes ven aquí en el gráfico, y lo acabamos de leer, la nación se divide. Una parte o una región norte compuesta por 10 tribus, o sea, la mayoría, y quedaron con el nombre de Israel. La parte sur, compuesta por 2 tribus, la de Benjamín y Judá, conocida como Judá. Israel, que estaba al norte, tenía la capital en Samaria, de ahí que vienen los samaritanos, y la parte sur tenía la capital en Jerusalén, donde se encontraba el templo de Jehová. Así que a partir de ahí se hablan de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Y vamos a iniciar con los reyes de Israel.
fueron 19 reyes. Y cuando usted lee los dos libros de Reyes, en cuanto a la calidad de los reinados, todos fueron malos. Todos hicieron lo malo delante de Dios. No hubo uno que dijera, y fue bueno. No, todos, los 19 reyes. Hubo uno que fue más o menos, que fue Jehú. Y lo bueno que hizo fue que él mató a los sacerdotes de Baal de una manera bien sucia también, pero después seguía adorando a los dioses. Mató a Jezabel, mató a Acá y todo eso. Pero no fue cabal y no fue como sincero. Estamos hablando de más o menos 207 a 210 años máximo del reinado de Israel completo. Recuerden, ahora cuando yo digo Israel, estoy hablando de la parte norte, de la nación norte, no de la nación completa. Ya la nación completa terminó. Eso fue lo que vimos. Empieza entonces en 930, cuando termina Salomón, hasta el 723 a.C., cuando llega a Siria en manos de Salamazar, y entonces la nación ahí quedó. Se lo llevaron deportado y destruyeron la nación, y hasta ahí llegó la historia de Israel. Recuerden, de la nación del norte. Los reyes, voy a mencionar, no voy a leer texto, solamente voy a mencionar porque como estoy grabando, se quede la nota. El primero fue Jeroboam, el más bueno de todos. Ese barbarazo. Voy a aprovechar con Jeroboam para describir a qué nos referimos con que hizo lo malo delante de Jehová, y así entendemos qué fue lo que hicieron todos. Como dice la hermana Bianca, puso 2 becerros de oro. Él eligió, él mismo se inventó cuáles eran los días de fiesta religiosa. Y él eligió quiénes iban a ser los sacerdotes. Él. Ahora, esos dioses no se llamaban Baales ni Astarot, Jehová. O sea, él decía, vamos a adorar a Jehová, pero a mi manera. Y eso pasa el día de hoy también, en la cristiandad. Sí, yo adoro a Dios, pero a mi manera. El día que yo quiero, con la música que yo quiero y a la manera que yo quiero. Cuando Dios ya ha hablado claramente cómo es. Bueno, pues este hombre dijo, no, esto vamos a hacerlo diferente. Y hizo su cosa. Dios había establecido cuáles eran los días festivos. La Pascua, la Ramada, el Yom Kippur, toda esa cosa. Y que los levitas eran los que formaban parte del sacerdocio, no el que le diera la gana. Ahora, ¿por qué él hizo eso? Porque él le decía, bueno, el templo está allá abajo. Si la nación va allá a adorar y a los días de fiesta, lo que me van a hacer es que me van a destituir y van a poner el día allá como rey del gloria. Esa fue la razón. Otros hicieron un poquito peor, levantaron templos, pero eso sí decían a Baal, no a Jehová. Templos, ídolos, asesinaban inocentes. Y bueno, recuerdan la historia de Acá y su famosa esposa Jezabel, lo bueno que era ella. Terrible, terrible esa mujer. Bueno, eso más o menos que entienda a qué nos referimos cuando decimos que hicieron los malos. Tenemos a Jeroboam, también conocido como Jeroboam I. Usted va a ver más adelante que hay un segundo. Esta está en Primera de Reyes 12:20. Ahí se menciona esto de Jeroboam. Y gobierna del 930 al 909, o sea, reinó por 21 años. Luego tenemos a Nadab, desde el 909 al 908, duró 2 años. Y luego Baasa, del 908 al 886, durando 24 años. Eso está en Primera de Reyes 15:33. Y el de Nadab está en Primera de Reyes 15:25. Luego sigue Ela, en Primera de Reyes 16:8. Desde el año 886 hasta el 885, durando 2 años. Y luego viene Zimri, que está en Primera de Reyes 16:15. Se fue en el año 885, solamente duró 1 semana gobernando. Mucho duro. Y luego viene Omri, en Primera de Reyes 16:22, gobernando desde el 885 al 874, con un gobierno de 12 años. Luego Acab, en Primera de Reyes 16, 29 y 30, que gobernó desde el 874 al 853 a.C., con un reinado de 22 años. Ocosías está en Primera de Reyes 22, 52, reinó por 2 años, desde el
853 al 852 a.C. Jorán, que reinó 2 años también, desde el 852 al 841, está en Segunda de Reyes 3.1. Jehú, que fue el que le mencioné, que fue el que mató a Jezabel y a los profetas de Baal, está en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 2, 3, y el capítulo 10, versículo 36, gobernó 28 años, desde el 841 al 814. Luego viene Joacás, no se me confunda, hay nombres de reyes comunes. O sea, aquí hay un Joacás, pero ese es de Israel, y hay otro Joacás, pero es de Judá. Que ahorita voy a mencionar, pero el hermano mencionó. Hay muchos nombres que se repiten de los dos. Incluso algunos gobernando casi al mismo tiempo. Joacás, en Segunda de Reyes 13.1, gobernó 17 años, del 814 al 798. Luego Joás gobernó 16 años, desde el 798 al 782, eso está en Segunda de Reyes 13.10. Jeroboam II, recuerden que el primero, el primerito allá, era Jeroboam también. Este es el segundo, gobierna por 41 años, desde el año 793 al 753. Si usted presta atención a la fecha, va a decir, hay un choque ahí con su predecesor. Lo que ocurre es que Jeroboam gobierna 11 años como corregente. Corregente es que hay dos reyes al mismo tiempo. En este caso, cuando usted lo lee en la historia, dice que su papá estaba enfermo y el papá le dijo, bueno, pues yo estoy enfermo, no tengo condiciones, reina tú, pero yo sigo siendo rey hasta que me muera. A eso se refiere corregente. Zacarías gobierna por 6 meses, que fue en el año 753, está en Segunda de Reyes 15.8. Salum gobierna por 1 mes, disminuyó, que fue en el 752, eso está en Segunda de Reyes 15.13. Manaén está en Segunda de Reyes 15.17, gobernó 10 años, desde el 752 hasta el 742. Pecaía, Segunda de Reyes 15.23, desde el 742 hasta el 740, es decir, 2 años. Peca, que también pecó, Segunda de Reyes 15.27, duró 20 años, desde el 752 hasta el 732. Y el último rey fue Oseas. Eso está en Segunda de Reyes 17.1. La fecha de su gobierno fue del 732 ya hasta el 723, durando 9 años de gobierno. Y hasta ahí vienen los asirios, atacan la nación y terminó Israel. A partir de ahí, la nación que queda, el pueblo de Dios, es Judá, la parte sur. Y es la que nos importa más porque es la que nos va a llevar hasta el tiempo de Daniel. Recuerden que estamos estudiando el libro de Daniel. Esto es simplemente haciendo un terreno. Ya que se mencionó el rey Joacim y Judá, ahora entendemos cuándo y cómo se instituyeron reyes sobre la nación. Entendemos ahora que fue que la nación se dividió. Y ahora entendemos que cuando dice en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, entendemos qué es lo que está pasando. Hay un rey en Judá y uno en Israel. De los reyes de Judá, la nación, estamos hablando, recuerden, hasta el tiempo de Daniel. Yo no estoy hablando después de Daniel. La nación también siguió existiendo después de Daniel. Pero hasta ese tiempo, la nación de Judá duró 342 años. O sea, mientras la parte del norte, Israel, duró unos 210 años de existencia, la parte sur, Judá, duró mucho más, 342 años. Casi, no mucho, el doble. O sea, que ellos presenciaron todo lo malo que hicieron allá arriba y todo lo que le pasó. O sea, era para recapacitar, decir, vamos a arreglarnos porque mira lo que pasó allá arriba. No vaya a ser que a nosotros nos pase. Sin embargo, vamos a ver que tampoco, ¿cómo se dice? Dominicano. Escarmentado. Algo así. El primero fue Roboam, hijo de Salomón. Primera de Reyes 14:21. Gobernó 17 años, del 930 al 913, y la calidad fue mala. Él no fue bueno, fue mala.
y ya sabemos a qué se refiere con que fue malo. Luego siguió Abián, también conocido como Abías, que duró 3 años, del 913 al 910, y también fue malo. Asa duró 41 años, del 910 al 859, y ese fue bueno. Ya tenemos por lo menos uno bueno. Y duró mucho, 41 años, bueno. Luego viene Josafat, que también era bueno, se menciona en Primera de Reyes 22:41, que gobierna 25 años, desde el 872 al 848. Luego Jorán, que gobierna por 8 años, este fue malo, y gobernó desde el 848 al 841, se menciona en Segunda de Reyes 8, 16 y 17. Ocosías, ustedes recuerdan que yo mencioné un Ocosías en los reyes de Israel. Eso es lo que menciona, hay nombres comunes. E incluso las naciones no eran enemigas. Los reyes de Judá iban y visitaban a los reyes de Israel, no eran enemigos. Esto dura aquí, Ocosías, Segunda de Reyes 8:25, un año, y fue malo. Fue en el año 841. Y luego viene Atalía, no sé cuántos recuerdan esa historia de Atalía, parecida un poco a Jezabel. Segunda de Reyes 11:3, duró 7 años, fue mala, malísima, desde el año 841 al 835. Luego lo siguió Joás. Joás también está mencionado en los reyes de Israel. Y es el más joven, se le conoce también como el niño rey. A la edad más o menos de un año, 8 años. Sí, no, lo que voy a mencionar es otra cosa. Yo lo que estoy mencionando es que a la edad de un año se lo llevaron, porque Atalía andaba matando a todos. Y 7 años después, entonces Atalía no, ya tenía 8 años, 8 años por ahí. Ese está en Atalía. Sí, exactamente, lo escondieron para protegerlo. Joás, como decía, está en Segunda de Reyes 12:1. Gobernó 40 años, del 835 al 796. Luego le siguió Amasías, que reinó 29 años, del 796 al 767. Joás, por cierto, el niño rey fue bueno, fue un rey bueno, hizo lo recto delante de Jehová. Amasías fue más o menos. Cuando decimos más o menos, que no lo expliqué, es que, por ejemplo, destruían templos, pero dejaban un ídolo. Entonces seguían con el ídolo, aunque hayan destruido todos los altares. Por eso digo más o menos. Destruían los postes idolátricos, sí, y seguían adorando y los seguían por allá. altos. Sí, no, entonces no. Sí. Por eso digo más o menos. Aunque para Jehová yo me imagino que no es más o menos, es malo. Sí. Azarías, o también conocido como Usías, reinó 52 años, del 792 al 740, eso está en Segunda de Reyes 15, 1 y 2, y fue más o menos, digo yo. Jotán, que reinó por 16 años, del 750 al 732, en Segunda de Reyes 15, 32, y fue también, dije, más o menos. Acaz, sí, duró 16 años, del 732 al 715, fue malo, y está en Segunda de Reyes 16:1. Ezequías, no sé cuánto conocen la historia de Ezequías, fue un rey muy bueno, igual que Josías. Segunda de Reyes 18:1 habla de él. Gobernó por 29 años, del 715 al 686 a.C. Y luego le siguió el más bueno de todos, Manasés, el terrible, que por culpa de él fue que Judá cayó. Y eso lo vamos a ver más adelante. No, lo vamos a ver. Manasés, 55 años de gobierno, del 697 al 642. Segunda de Reyes 21:1. Sí, duró mucho, sí. Pobre nación. Amón gobernó por 2 años, también fue malo, del 642 al 640, está en Segunda de Reyes 22:1. Luego vino Josías, perdón, no sé, es la cita de Segunda de Reyes 21:19, Amón. Y luego viene Josías, que gobierna por 31 años, fue muy, pero muy bueno, fue del 640 al 609. Ustedes recuerdan que Josías trae una reforma.
Incluso los libros estaban abandonados, el templo, y él viene, los levanta, los restaura, hacen la Pascua y todo hermoso, maravilloso, una gran reforma con ese rey llamado Josías. Y luego de Josías viene Joacás, que duró simplemente 3 meses, eso fue en el 609, fue malo, no salió su papá, está en Segunda de Reyes 23:31. Después viene Eliaquín, o también llamado como Joacín, y ahí ese es el que tenemos que prestar atención, porque decía en el 3er año de Joacín, y este es el Joacín. Joacín. Él gobierna por 11 años, fue malo, está en Segunda de Reyes 23:36, y gobierna del 609 al 598. Es una fecha especial que vamos a estudiar no hoy porque no alcanzó el tiempo, pero la próxima tenemos que estudiarla bien minuciosa para sincronizarla y entender, porque por algo Daniel 1:1 dice en el 3er año. Él pudo haber dicho, mientras Joacín era rey, llegó Nabucodonosor y sitió la ciudad. Pudo haber dicho así, pero dice en el 3er año. Y la Biblia, esos pequeños detalles que una vez se los leí, es por algo. Y lo vamos a ver ya en la próxima entrega. Luego de Joacín, llegan 2 reyes más. Y eso es importante también, porque cuando leemos Daniel 1:1, podríamos creer que con Joacín se acabó todo. Y no fue así. Después de ahí vinieron 2 reyes más. Vino Joaquín, que nada más duró también 3 meses, está en Segunda de Reyes 24:8, y también esos 3 meses hizo lo malo. Y luego viene Matanías, que se le cambia el nombre por Sedequías, que gobierna 11 años, del 598 al 588, y también fue malo. Para ir terminando, yo quiero explicar un poquito de lo de Joacás y Eliaquín. Cuando muere Josías, el pueblo elige a uno de sus hijos, que por cierto era el hijo menor, a Joacás, y lo ponen como rey. Dura 3 meses solamente. ¿Por qué dura 3 meses? Porque en ese tiempo viene Necao, faraón. Por cierto, la palabra faraón no es un título como político. Faraón en el lenguaje egipcio quiere decir hijo de Dios. Faraón. Pero Faraón Necao II llega a Judá y coloca entonces a el hermano, a Eliaquín. Eliaquín significa Jehová es quien me levanta, o el que levanta. Y le cambia el nombre de Eliaquín por Joacín, o Joaquín, o Jeconías, como quieran entenderlo, dependiendo de la versión, que significa simplemente Jehová levanta. Antes era mi Dios levanta, Eliaquín. Y viene Necao, le cambia el nombre y lo coloca como rey. Se lleva a Joacás a Egipto y allá muere, en el destierro. Elige a Joacín porque Joacín era del partidario post-egipcio, es decir, estaba de acuerdo en que Egipto y Judá se aliaran. Y por eso Necao lo pone como rey, como un rey vasallo. Vasallo quiere decir que tiene que servirle a otro arriba. En este caso tenía que servirle a Necao o a Egipto. Él continuaba siendo rey, pero tenía que darle tributos al rey que lo había puesto por rey. ¿Cuál era la otra opción? De que entonces el rey amo viniera y destruyera la nación. Es como un acuerdo. Tú me sirves y estamos en paz. Simplemente te tienen que darme dinero, tienen que pagarme tributo, pero no hay problema. Si no quiere, entonces mi ejército entra y destruye la nación. Entonces él prefirió, no, está bien, vamos a guardar la paz. Y le sirvió. En el año 605 ocurre una guerra y Babilonia le gana a Egipto. O sea, Egipto, recuerden, es el amo de Judá. Pero ganándole a Egipto, ya Judá no tiene amo. Y llega a Babilonia. Babilonia entonces deja a Joacín como rey, pero también lo convierte en vasallo. Ahora entonces Judá pasa a ser siervo, vamos a decirlo así, de Babilonia. Yo le voy a dar más detalles después, realmente, pero quería que conocieran esta parte de cómo fue que se dio eso.
Después que termina Joacim o Eliaquim, ya ustedes saben, vino otro por 3 meses, pero vino Nabucodonosor en esta ocasión y dijo, no, tú no, tu tío, Sedequías, o Matanías, él le cambia el nombre también, le pone Sedequías. Sedequías gobierna por 11 años, pero al final se rebeló y se lo llevaron a Babilonia, le sacan los ojos, pero antes de sacar los ojos, matan a sus hijos delante de él y luego le sacan los ojos. El que estaba antes de él, el que se lo llevaron, que duró 3 meses, un descendiente de Nabucodonosor lo libera de la cárcel y un final mejor que de su siguiente. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que resumimos algo como así de la Biblia. Tengo que aclarar algo. Sí, nada bien. Estamos hablando de Joás, que tenía 8 años, Joás tenía 7, el que tenía 8 era Josías. Ajá. Sí, yo mencioné que eran 7, pero dije 1, después 7. Sí, 7 Joás y 8 Josías. Exacto, sí. Que de hecho, esa nota que dice la hermana, Josías, si ustedes ponen a calcular, a darle calculadora, él tuvo su primer hijo como a los 14 o 15 años. Calcúlenlo, no se den cuenta. Terminamos con esta nota. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y el Apocalipsis, deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para el tiempo de los apóstoles, de los postreros días. Testimonios para los ministros, páginas 102 y 103. Eso fue escrito en el año 1896. Vamos a terminar ya con un himno. Vamos a ponernos de pie.